Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Sporting 1905, la tertuliona, como ya la empezáis a denominar por ahí. Este espacio donde hablar sobre toda la actualidad del Sporting, debatir un poquito de todo lo que acontece alrededor del equipo de David Gallego esta temporada. Os veo a muchos ya por el chat. Empiezo a saludar pues a Palmera, Perillos, a Kiwats. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, recuérdamelo porque al final hiciste la pole, así que mi enhorabuena desde aquí por haber hecho la pole en Twitch. No sé quién la habrá hecho en la web, pero eso lo sabe mejor que nadie Alejandro Vigil. Vos, ¿qué tal? ¿Quién ha hecho la pole en el artículo, en el post? Buenas, ahora te digo. Pues hubo ahí una dura pelea entre Ferrin Cousin y Rotux, que Ojo, ganó Ferrin Cousin nuevamente por 39 segundos. por 39 segundos. Vale, vale, vale. Eh, Así a ojo de buen futbolista. Sí, bueno, ya además son expertos, ¿eh? Son dos expertos, dos titanes en hacer poles, así que ahí estaban. Bueno, veo mucha más gente por aquí. Abraña, que aquí tiene otro nombre. Achigre de Sugones. Muy buenas a todos, bienvenidos. Como cada semana, vamos a intentar hacer un directito así cada semana. Iremos poco a poco mejorando al boss, mejorando su cámara, mejorando el micro. Ya veis que vamos poco a poco, vamos aprendiendo, ¿eh? Y vamos poco a poco mejorando. Lo que sí, lo estáis viendo ya en imagen, es la portada de Sporting 1905. Ha saltado hace nada la noticia, o la confirmación, mejor dicho, de la baja de Guillerrosas. Sabíamos que era baja, era bastante probable, o por lo menos así lo anunciaba el club, que fuera una rotura de fibras en los isquiotibiales. Ha terminado siendo así y, por desgracia, además, por varias semanas, vos, entre 4 y 6 dice el club. Podría haber sido menos por el tipo de lesión, pero la verdad que es importante bueno, es una baja sensible para el Sporting. Sí, está claro que es una baja que al final te limita, te pierdes esa opción para Gallego de un futbolista que te puede subir más la banda y vamos a ver cómo afecta un poco el sistema de juego, porque Bogdan, aunque aporta determinación, no tiene esa calidad extra para sacar la pausada. No sé qué opinarás tú al respecto. Y por Sí. otro lado, pues es una pena porque sí, vamos a perderlo, yo creo que aproximadamente eso, más de un mes, Mm. teniendo en cuenta que ya se había lesionado previamente con otra lesión muscular, lo que invita a pensar que tendrá precaución al respecto. Sí, sí. Desde el cuerpo técnico se sostiene que la tuvieron, que simplemente fue una lesión que podía haber tenido aunque no hubiese tenido la lesión previa, unas molestias diferentes, por así decirlo, aunque sea una dolencia similar. Entonces vamos a ver un poco eso, cómo marcan los tiempos, por así decirlo. La Sí, verdad es que es una baja que, eso, personalmente me parece relevante. sí, sí, lo es, lo Siempre son es. relevantes porque pierdes un efectivo, pero en este caso Sí. más si cabe. Es verdad que, sabiendo ya la lesión, conociendo ya que se lesionaba, bueno, publicamos un post acerca de la importancia que podría empezar a tener Bogdan a partir de ahora, ¿no? En el relevo, el sustituto natural de Guillerrosas, quedaría como único lateral derecho titular en plantilla. Entonces, o sea, bueno, como el único lateral derecho sano en plantilla, mejor dicho, y eso le haría ser titular. Y la verdad que, viendo los comentarios que dejaban todos nuestros lectores en el foro, había confianza, había esperanzas más que esperanzas, había confianza en Bogdan. Creían que puede hacer un buen papel. Además, estiman varios de los que nos leen y nos escuchan que el lateral derecho posiblemente sea la posición mejor cubierta dentro de la plantilla. Es una posibilidad. La línea defensiva en general creo que sigue esa línea. Y sí, estoy de acuerdo. Al final son dos laterales un poquito diferentes, sobre todo en esa cuestión asociativa, como decías, ¿no? En los primeros pases, creo que Rosas se desenvuelve un poquito mejor en esas situaciones, pero aún así Bogdan también le hemos visto incorporarse al ataque, también le hemos visto ser capaz de subir y llevar la jugada arriba. O sea que en ese sentido a mí no me desagrada tampoco el ucraniano, y creo que lo puede reemplazar bien, ¿eh? No, no, para nada. Mm. Sin ser un mal futbolista Botan, que podría jugar perfectamente, yo creo que, no sé, en más de la mitad de los equipos de segunda no desentonaría para nada. Ujú. Incluso si me apuras, en alguno
el top 8 o algo así. Pero bueno, son eso, perfiles diferentes. Bogdan es un lateral más clásico y Rosas pues sí tiene, aunque personalmente creo que tiene potencia para mucho más de lo que está demostrando hasta la fecha, eh, sí tiene ese perfil más asociativo, más esa pausa que te puede dar, que en la táctica de Gallego es fundamental que los laterales Ujú. la tengan. Y ya lo hemos visto en algunos partidos, lo comentábamos en anteriores directos, vemos cuando el rival presiona a Bogdan, que sufre un poco más que Rosas, que al final es normal, porque son defensas. Y un defensa, la prioridad, como siempre dice Abelardo, es defender. Que, Entonces tampoco se le puede exigir que sea un virtuoso del balón. que eso últimamente cada Entonces, vez falta más, ¿eh? Defensas que defiendan. Cada vez se ven sí, menos, sí, 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 curiosamente. sí, sí. No, y Bogdan eso, no es un futbolista que tenga alergia al balón. Hemos tenido laterales mucho peores en el trato al cuero, pero no es Guilla Rosas, no tiene esa pausa. Entonces, quizá vemos, tú lo sabrás mejor que yo, quizá vemos algún tipo de variantes tácticas en la Puede ser. salida de balón. No creo que excesivas, porque tampoco No, tenemos mucho más, como comentamos el otro día. El juego directo hacia el ataque es complejo porque Yuka, Spar, ¿quién más tenemos? Villalba por ahí Villalba. arriba. Son futbolistas que no te van a bajar balones. Prácticamente lo he comentado muchas veces, que no van casi ni a la disputa, van más al fallo del rival. Ujú. Entonces, balón en largo, balón perdido, que es lo que nos hizo el Oviedo el otro día. Y, y eso, ¿No? vamos a ver por dónde sale Gallego. Y además que el tema de la salida de balón es algo que se trabaja muchísimo y que teniendo una baja en unas 2 semanas no vas a hacer que todos los jugadores asimilen una forma de salir muy diferente. O sea, yo creo que el Sporting con David Gallego intentará hacer más o menos lo mismo que venía haciendo. Sí es verdad que si se ven apurados, pues quizás tomen menos riesgos de los que podrían tomar con Rosas, es una opción, pero no mucho más. O sea, yo creo que no va a variar demasiado el plan en salida porque tampoco es algo que puedas entrenar de manera tan rápida, tener otras alternativas, ¿no? Muy diferentes a lo que ya venías haciendo. Nos preguntaban muchas cosas al respecto de esto, por lo menos en el chat de Twitch. Empezando por Vitín, que preguntaba si en el filial, si en el B, hay algo que sirva en esa posición por si, bueno, para tener un refuerzo, ¿no? En el lateral derecho, ya que lo decimos, ¿no? Guillermo Rosas estará más o menos mes y medio fuera de competición y por, bueno, por rotación o por si ocurriera algo con Bogdan. Le contestaban en Olcoto, ¿no? En Olcoto seguramente es el primer nombre que se nos venga a la mente como lateral derecho mm, clásico, ¿no? Un lateral derecho puro en el filial, pero también se estaba desempeñando en esa posición Marcos Trabanco, que es verdad que venía siendo extremo de formación, De pero hecho, mm, Trabanco es un habitual de los entrenamientos del Sporting de este callado sí, gallego. más que en Olcoto. Sí, sí. Yo la verdad es que no veo a Trabanco en el puesto lateral en segunda división, al menos por el Mm, momento. Incluso me generaría dudas en una defensa de 5. ya, Coto, en caso de urgencia, sí lo veo con un poco más de oficio. Al final no deja de ser un lateral. En el caso de Trabanco no es. Trabanco hasta el otro día era extremo toda la vida, era sí, un sí, sí. extremo puro. Mm. Entonces tiene más oficio y sí puede creo que puede sacar más adelante el partido en caso de necesidad. De todas formas, vamos a tocar madera para que no haya ninguna lesión Ya, ni ya. sanción de Bota, Sí, sí, ni que claro. le llamen en la ventana de noviembre. Todavía no estoy reparado, Rosas, porque ahora sí cojeamos en ese puesto, yo creo, sí. Sí, Porque sí, sí. aparte, el año pasado jugó Pelayo en una situación similar de Partidazo. lateral derecho y este año no lo tenemos, así que no se me ocurren tampoco muchas más opciones en la plantilla que podamos colocar ahí. Mira, Me doy cuenta así a bote pronto. comentaba Jefazu que Marcos Trabanco jugó el año pasado de lateral en Copa, ¿no? O sea, bueno, puede ser una opción, lo que pasa es que, bueno, en Copa, pues eso, son probaturas, son más experimentos. Yo comparto un poco tu visión de que en Liga, ahora mismo, siendo un jugador tan ofensivo, me encaja a priori más que fuese más convencional, que fuese más, mm, no sé, más práctico gallego y decidiera apostar por un Enol Coto que sí me encaja mucho más como lateral derecho. Aparte, se comenta en el propio post, la lesión llega en un... Todas las lesiones llegan en un mal momento, eso está claro, pero esta llega en un momento especialmente delicado
porque el Sporting ahora tiene un calendario bastante comprometido por delante, con 2 jornadas intersemanales en las próximas 3. Aparte, Guille Rosas ya venía de jugar en la selección sub-21, algo que esta misma lesión, lo que pasa es que por aquel entonces eran molestias, que fue lo que le retiró en Eibar, le impidieron estar en esta última convocatoria, y ahora pues se ha confirmado que ha ido más allá, ¿no? Que se ha agravado, y que esta lesión pues ya es algo más serio, ya no son molestias, y que estará, pues lo dicho, mes y medio más o menos de baja. Sí, que por cierto, antes no lo Le comenté, impedirá estar en perdón la que te siguiente interrumpa, convocatoria. y no me vino a la cabeza eso, que creo que no lo dije del todo, que comentaba el cuerpo técnico que es una lesión más de tensión que de otra cosa, que es una lesión, eso, que la tuvo porque estaba en el derby y quieras que no, estás, eso, buscas estar el 101%, no se puede dar, se llega hasta el 100% y de esa tensión le llegó la lesión. En ese sentido, eso, el cuerpo técnico insiste en que no es una lesión de recaída, ni que tampoco parece tener ningún problema muscular. Que me viene a la mente el caso de Puma, que el año pasado en Lugo tuvo muchas lesiones y hasta que no llegó a Panamá y le hicieron un estudio, no se dieron cuenta de que era por un problema en su boca. Entonces pasó por el dentista antes de la Copa Oro, le solucionaron esas molestias y desde entonces no ha tenido más problemas musculares. En el caso de Rosas dicen que no tiene nada que ver, que no es ni alimentación como está buscando con Carvajal, también lateral derecho, curiosamente, ni es nada en particular, simplemente eso. El cuerpo no le dio para más y se rompió como le puede pasar a otro futbolista. Ujú. Sí, sí, bueno, curioso lo del Puma, esa historia es bastante llamativa, que el Puma vuelve a ser noticia, lo tenemos ya en pantalla, porque, bueno, emprende camino de Sí, vuelta a Gijón, ¿no? sí, sí, el Puma que comentaba en el post anterior que es un futbolista que parece más jugador de Panamá Sí, y que seleccionado por el Sporting que al revés, porque no lo leemos. Yo creo que va a ser complicado verle bastantes minutos este fin de semana sí, y otra semana más que corre. Sigue corriendo la liga. Y vamos ya camino de una cuarta parte y vemos que no está participando nada. Yo diría que no está ni adaptado todavía al equipo. posiblemente no, claro. Eso, entre líneas, si sacamos un poco, esto es su opinión, pero escuchando a Gallego, las declaraciones que hace sobre algunos de esos partidos, nos viene a decir eso, que no acaba de leer los encuentros como sus compañeros. Y es que es normal, porque se ha Claro. perdido la pretemporada y, y no ha jugado 3 partidos seguidos de titular. Entonces así es muy complicado que te adaptes a un equipo. Sí, sí, nos lo dice por aquí el Eustes, que es un fichaje fail, el del Puma. Bueno, es que claro, no hemos tenido oportunidad todavía de medirlo, ¿no? No hemos podido ver cosas de él sabiendo que esta circunstancia estaba ahí. O sea, todo el mundo cuando se abordó su fichaje sabía cuál era el calendario de parones internacionales, además en año previo al Mundial, en el que todos los continentes tienen varias fechas para jugar las fases de clasificación. Aparte de todo esto, en Centroamérica y Norteamérica, además, en ese octogonal, pues todavía juegan más partidos porque lo estamos viendo, ¿no? En Europa muchas veces los parones son para un par de encuentros, allí mínimo, o sea, lo habitual están siendo 3. El siguiente creo que son solamente 2, pero habitualmente son siempre 3 partidos, que todavía tiene más desgaste, los desplazamientos son muy largos, o sea, Panamá tuvo que desplazarse hasta El Salvador, volver otra vez a Panamá, y el siguiente partido hasta Canadá, que hay bastante distancia. Entonces, a eso le tienes que sumar el retorno a Europa, ¿no? Que ya lo hemos visto la otra vez, que llegó incluso bastante más tarde de lo que se esperaba. Sí, sí, no. Si es que además llegar a Asturias ya de por sí es complicado. Sí. No solo eso, es que pasa en el caso de Yuca también. Mm. Lo de Yuca fue una odisea total, porque fue de Gijón a Bilbao, de Bilbao a Marbella, y luego le manda a ir a Noruega con el equipo para jugar el partido. Sí, sí. Claro, luego tiene que hacer la vuelta a Gijón de nuevo. No es una vuelta sencilla, porque las conexiones son como son y ahora con el COVID casi peor. Mm. La pescaría que se muerda la cola. Y un tema que me llama la atención mucho de Puma
es que encima tiene lo del cambio horario. Y Sí, bueno, un viaje que de por sí ya es muy largo. Entonces, bueno, eso el cuerpo le afecta. Messi y esta gente que están tan acostumbrados, la verdad es que nunca hablamos del tema y eso me fascina porque no tiene que ser nada sencillo bajarse del avión, ponerse a entrenar e intentar dar el nivel competitivo de tus compañeros. sí, 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 porque al final, lo dicho, allí jugará a una hora normal por la tarde, pero aquí está jugando a las 2:30 de la madrugada, ¿no? Cuando es el horario que tiene más habituado y lo dicho, a esas horas pues me imagino que estará durmiendo ya cuando está en Gijón, o sea que no es sencillo, no es sencillo todo eso y son condicionantes que dificultan lo que decimos, ¿no? Esa adaptación del Puma pues a la idea de Gallego, al equipo, cohesionarse con el resto de compañeros. Es verdad que es un futbolista que te aporta cosas diferentes a lo que hay en plantilla, pero claro, de momento yo creo que más que para momentos de desatascar un partido que se te encierra el rival o un marcador que está igualado y necesites de chispa en esos últimos 15-20 minutos, yo no le veo para otro contexto ahora mismo, por eso mismo, ¿no? Porque parece que cuesta meterlo en dinámica y con todo esto de las selecciones va a seguir siendo así. Es más, el Sporting tiene, si no me falla el calendario, tiene un partido este martes 19, la semana siguiente no tiene jornada intersemanal, pero la siguiente sí. Y justo inmediatamente después llega otra nueva convocatoria de Panamá. Es lo que Entonces, hablamos. es que va a Es perderse que otra vez dos partidos, fácil, porque si por lo menos se desplaza a Europa, pues lo que estamos viendo, ¿no? Yuca o Gaspar, pues te llegan el martes, miércoles, pueden llegar al fin de semana, con menos entrenamientos, pero llegan. Pero es que el Puma llega como pronto el viernes por la noche. es que es eso, es lo que estamos hablando. Al final no da tiempo que juegue 3 partidos seguidos. Porque entre que se repone de esta semana, este día ya no va a jugar, esta jornada ya no va a jugar. Titular seguro que no. Me parece No, casi imposible. no, no, no. Si juega media hora ya me parece bastante. Luego el siguiente partido, que comentabas creo que era el martes, Ujú. vamos a ver cómo llega. Bueno, al final esto, estamos hablando de una persona, de un rendimiento físico. Yo creo que llegará bien, pero bueno, no va a estar al 100% seguro. Porque es una odisea, tantos viajes y partidos. Eh, y luego cuando se te pone bien, oye, que hay que ir con Panamá otra vez. Entonces no, Ya. no da tiempo a nada. Mm. Es Esto verdad. ya lo hablamos en Sí, verano, sí, sí. cuando se hizo el fichaje, Era que sabido. recuerdo que se hizo contenido Mm. de la adaptación. Y desde el Sporting se nos decía que se sabía perfectamente esto, que bueno, es obvio que cuando fichas a un futbolista eh, miras todos estos detalles, pero aún así lo consultamos por si había previsión, no sé, de que no fuese algún partido. Y ya desde la Federación de Panamá nos llegaba que eso no se iba a dar, que eran partidos relevantes para ellos, no eran amistosos, Claro. de competición oficial de cara al Mundial, pero bueno, te consulta, te dicen que lo saben, pero que a nivel calidad, precio y rendimiento que te pueda dar, valía la pena la apuesta. Y la duda que me genera es eh, si no tiene pensado o si no se pensó en fichar otro extremo, porque Ya. claro, al final te quedas con Gaspar y con Aitor. Encima a Gaspar te lo llaman también para la sub-21. Estamos hablando de dos posiciones. No es como un lateral izquierdo que quieras que no. eh, Sí, con tener o dos ¿sabes? Como jugadores un te lateral sirve. derecho, lo que sea, un Mm. medio centro. Es Mm. solo una posición. Es como un central. Limita en dos puestos a la vez. Entonces quedas muy limitado. Eh, Que bueno, eso mismo yo va un poco por ahí. La se lo, planificación es un sí. poco carente en ese sentido. Eso mismo se lo planteé yo a Javi Rico en la rueda de prensa que hizo de balance del mercado y dijo que era una apreciación mía el tema de los extremos, que al final habían traído a un jugador polivalente como era Fran Villalba, que podría actuar en los extremos. De momento Gallego más o menos también está tirando por ahí del recurso de Villalba en banda y ahora pues empezará a arder el foro y el chat de Twitch, pero es que es lo que hay, ¿no? O sea, está empezando a poner a Villalba en banda pues porque no hay muchos más recursos. Mira, Hablar, ahora que dices eso, sí, te interrumpo, perdona. Gallego comentó el otro día precisamente que a Villalba lo ficharon como extremo
que parte desde banda, que es una especie de Carmona. Jugador de banda que se va hacia el medio, fue lo que vino a decir Gallego. Que luego él dijo, oye, este chaval de segundo punta me vale, y lo puso de segunda punta. Eso a mí no encaja del todo, porque Villalba, en las entrevistas que ha concedido estos meses, en varios medios, menos aquí, que seguimos sin, sin ese privilegio, por lo que parece, no sé por qué motivo, eh, viene a decir que habló con Gallego cuando fichó por el Sporting y que le vino a comentar eso, que iba a estar muy a gusto en el club, que iba a jugar donde le gusta. Luego Villalba dice que le gusta el media punta, entonces no me encaja Ya. lo que viene a decir Gallego con lo que dice Villalba. No sé. Puede jugar en banda, sí, pero yo no lo Mm. considero un extremo. Él tampoco es considerado un extremo puro. Y para mí tenemos tres. Tenemos a Gaspar, a Aitor y a Puma. Y Sí, eso. sí. Vamos a ver si el Puma. Oye, la liga es muy larga, son 42 jornadas. Luego tenemos el playoff. ¿Ya lo das Y por hecho el eso. playoff? Ya está cerrado entonces. Bueno, la posibilidad del playoff, Ah, no, vale, vale. no. Oye, de momento somos favoritos al ascenso, no al playoff. Vale, vale. Pero, pero eso, la liga es muy larga. Está también la Copa del Rey. Va a haber partidos para todos y en el 2022 me parece que las ventanas de FIFA se reducen un poco más. Sí, No va a ser bastante. como en estos casos, que es casi ventana FIFA, ventana FIFA. Sí, sí, sí. Es lo que decimos, no da tiempo a nada, ¿no? No da tiempo a que entrene 5 días seguidos, En prácticamente. 2000, en 2022, por lo que vi, Panamá tenía compromiso en enero, o sea, después de esta que viene ya en noviembre, es que viene ya, o sea, en 3 semanas ya está. Después de esa de noviembre es verdad que hasta enero no vuelven a parar, o sea que ya tienes ahí, pues entre mitad de mes de noviembre y mitad de mes de enero, pues fácilmente tiene 2 meses para coger continuidad en el equipo. Y la siguiente de posterior a enero ya es en marzo. Entonces prácticamente tienes otros 2 meses ahí. En marzo sería la última. Es verdad que, claro, ya hablar más allá de marzo, pues estamos en la prácticamente recta final de la temporada, pero bueno, como que se alivia bastante. Es que ahora estamos yendo a un parón por mes y es que así es imposible coger continuidad y más, como hemos dicho, en el caso de Puma, que no se pierde un partido habitualmente y viene y entrena un par de días máximo, ¿no? Es que se pierde prácticamente 2 partidos. Esta vez va a llegar porque el encuentro le pilla bien, le pilla de sábado, no de viernes como la otra vez contra el Leganés. Pero aún así, ya digo, es que va a llegar sin poder entrenarse esta semana y probablemente con cerca de 24 horas de descanso o de margen hasta el partido, o sea, no mucho más. Entonces, bueno, es bastante complicada su situación, pero bueno, yo creo que después de este parón de noviembre, quizás sí que podamos empezar a verle con algo más de continuidad. Luego veremos ya el rendimiento, eso dirá otra cosa. Al respecto de Villalba, yo cuando hice el post de análisis de su fichaje, como hice de todos los fichajes, bueno, excepto de Cuellar esta temporada, porque a Cuellar ya lo teníamos bastante controlado, eh, lo dije, o sea, Villalba era un extremo y era un mediapunta, o sea, ha sido las dos cosas en su carrera. Despunta como extremo incluso en la base del Valencia. Es lo que le hace llegar al primer equipo. Luego se le ve que tiene cualidades muy buenas para ser un mediapunta y es un mediapunta exquisito y se está viendo. Y en el Almería, pues como que mezcló ambas cosas. Jugó muchas veces de extremo, de irse hacia adentro, más o menos lo que pretendió Gallego el otro día, y en otras ocasiones, pues jugó directamente en la media punta. La cuestión es, si pensamos en él entonces como extremo, a mí se me queda coja la posición de media punta, porque media puntas puros como tal no hay, y segundas puntas se nos pueden ocurrir Campuzano y Pablo Pérez a lo mejor, pero es que es otro rol, ya no es el de media punta, ya no sería exactamente lo mismo, Cierto ¿no? también. Berto, sí, Berto podría andar por ahí. Berto es un poco el comodín, ¿no? Berto te vale casi para las 3 4 posiciones de ataque, porque lo puedes poner también en el extremo y te cumple, porque ahí ya lo hemos visto en el filial, sobre Que todo. por cierto, Berto, el otro día en Gijón Ser Deportivos, donde a veces acudes de colaborador, A veces, bueno, eh, poquito. como el Puma, como el Sporting, Sí, poquito al sí. año. O sea, Le dieron el otro día 5 puntos, la segunda máxima puntuación del derby. Me llamó la atención, me sorprendió. de Berto, sí, pues es llamativo, sí. Sí, porque el primero fue Villalba y el segundo Berto. Y Más la que, verdad es que le dio un 4 en las notas. más que nada por los minutos, ¿no? Que tampoco es que haya tenido mucho. Es verdad que mejora, ¿eh? Cuando Sí, está él en no. el campo, el Sporting mejora, pero bueno, no sé.
Tampoco tuvo Lo que una no se gran sabe si incidencia. mejora por su presencia, por Ya. sus O por movimientos, la que yo creo inercia, que en ¿no? parte sí, o porque mandas a Villalba más al medio, como También. comenta la gente. Todo influye, evidentemente, sí, sí, sí. Sí, bueno, sorprendente, aunque es verdad que lo hablamos tú y yo, en el derby tampoco es que destacaran muchas individualidades. O sea, es verdad que No, 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 Villalba no. estuvo muy bien, sobre todo lo intentó, que es un poco el punto, ¿no? Cuando el Sporting estuvo mal, Villalba era el que lo intentaba, el que hacía cosas diferentes. Y luego, evidentemente, pues se saca de la chistera esa gran asistencia para una gran definición también de Yuka, que bueno, ese también como punto estelar de individualidad también está muy bien, ese gol de Yuka. Pero es verdad que lo que digo, ¿no? A nivel individual, para mí no destacó prácticamente nadie en el partido. Incluso para mal podríamos encontrar varios puntos, pero bueno, no acompañó. Digamos que en general no acompañó nada en el partido en el Carlos Tartiere y aún así sacamos un punto y nos vamos con esa sensación agridulce, ¿no? De ambición, de que queríamos más, ya no solo por ser un derby, sino por cómo fue casi el final del partido. No sé, fue una sensación muy extraña la que me llevé yo por lo menos con ese partido. A ver, ¿qué Y lo más? comentaba Pedro también. Sí, sí, Pedro sí. comentaba que eso, que estaba en el banquillo rezando y que veía el gol, pero que al final no acabó llegando. Y Pedro, que a mí Tenía la me sensación todo el pareció, mundo. me pareció de los jugadores más fuera del partido, en general, Pedro, en líneas generales. Yo creo que Pedro sufrió, pero no tanto por su culpa o su responsabilidad, sino porque tenía que estar en todas partes. Pedro siempre es un futbolista que, por el sistema del Sporting, da la sensación de que tiene que estar, es el pegamento entre el ataque y la defensa, y eso tiene que estar en tantas partes, aparte, en un derby, eh, con esa intensidad, claro, lo sufre más. No sé si tienes esa percepción de que le intentan tapar los rivales, el Oviedo más si cabe, porque lo conoce muy bien, y, y claro, entre eso más la presión, acabó llegando, eso se queda en tierra de nadie, ni acaba llegando a una parte ni a otra. Ya. Y bajo mi punto de vista fue eso, no Bueno, tanto su responsabilidad, sino que fue un poco víctima de la separación quizá entre líneas, la falta de tocar en vertical y que no esté siempre tan en alerta. O sea, sí, a mí me parece una mezcla un poco entre ambas cosas, porque sí es verdad que en alguna eso, que ocasión, quizá él no estuvo brillante, por supuesto, pero eso, que también el desgaste físico cuando estás corriendo, no sé la estadística de sprint de alta intensidad que habrá hecho, pero vamos, en su caso ponderaría más ese tipo de estadística que el dato de kilómetros recorridos. ujú. No, es eso, ¿no? Yo creo que individualmente tuvo algunos momentos de desacierto dentro de lo que decías, sobre todo, que colectivamente el equipo le costó muchísimo y en esa situación, pues Pedro no, evidentemente es que no podía hacerlo todo por sí mismo. Y si a eso le sumas un tono quizás por encima de lo habitual de desacierto, pues da con un partido que para mí, bueno, pues es lo dicho, ¿no? Quizás sea de lo más flojo de Pedro esta temporada, pero en un contexto muy complicado. Y lo decías, Ziganda seguramente ya lo dejó caer bastante de manera bastante evidente. Tenía muy estudiado lo que era el doble pivote del Sporting. O sea, sabía que tenía que apretar ahí, sabía que tenían que darlo todo para morder en esa zona, que el Sporting no se sintiera cómodo, pues a través ni de Pedro ni de Grajera, y lo consiguió. O sea, en ese sentido el Oviedo lo consiguió. Además presionó muy bien más arriba, o sea, a la zona de los centrales. La verdad que el Oviedo en ese sentido hizo muy buen partido, hizo muy buen planteamiento y le complicó mucho las cosas a un Sporting, que es que muchas veces lo vemos solo desde nuestro lado y pensamos que mal lo hizo el Sporting y bueno, hizo cosas mal, pero es verdad que también condicionado porque el rival hizo otras muchas muy bien, sé que es el clásico discurso que te va a soltar Gallego en una rueda de prensa para ser políticamente correcto y tampoco destapar todas sus cartas, pero es que considero verdaderamente que fue así, que es que el Oviedo hizo cosas muy bien, condicionó el partido y al Sporting no es que se las dificultara, es que creo que fue incapaz de darle la vuelta a esa cuestión. Mira, comentando eso, yo creo que el Oviedo hizo un partido perfecto a nivel de presión desde el minuto 1 Sí, sí, hasta el 55 algo así. Es que era exageradamente bueno, tácticamente era eso, perfecto. Simplemente en defensa, luego en ataque pues tenía sus sí, carencias y demás, como es lógico, porque claro, si estás tú ya corriendo y en tensión, eh,
desgasta, no te da el oxígeno para pensar con claridad. Sí, sí. Pero, pero muchas veces también pecamos de criticar al Sporting. Como dice Gallego, también hay un rival delante. Y el rival, si lo hace muy bien, eh, leía en Twitter el otro día, el Sporting tenía descanso, creo que eran 5 días hasta el siguiente partido, y que el Oviedo tenía 175, porque parece que solo juegan contra el Sporting a veces. Mm. Para ellos es un partido eso, grabado a fuego en el cuerpo y se lo toman al pie de la letra. Eh, Pecamos a veces también nos dice mucha gente de guardiolistas, de intentar sacar el balón desde atrás, tal. Al final, sí, podemos hacer como el Oviedo y eh, salir a presionar sin más y destruir. Y al final, eso ya lo vimos. Yo recuerdo el partido con José Alberto, empatamos 0-0 allí y básicamente fue eso. Los dos salieron como si fuese la final de la Champions, como si estuviese jugando respectivamente uno en el Bernabéu y otro en el Camp Nou, y era el Tartiere. Y lo que vimos fue un 0-0 bastante bochornoso, bastante aburrido. Mm. No estaba a la altura de un derby. Sí, sin fútbol. Oye, que el Oviedo quiere jugar así, me parece perfecto, es una forma más de jugar, desluce el espectáculo bajo mi punto de vista, pero es muy respetable y el Sporting, lo que comentamos, eh, si no le saca jugada desde atrás, tiene dos opciones, o tirarla en largo, intentar buscar el fallo del rival, porque ni Yuca, ni Villalba, ni Gaspar si hubiese estado, ni Aitor, casi ni Puma, porque aunque es un poco más alto, no es que vaya bien de cabeza, te la van a bajar, o mucho eso, te van a encontrar un error del rival o tal. O eso, o tiras un balonazo ya directamente al área rival Y lo que para que salga. saquen ellos jugada al balón. Que eso recuerdo que Mourinho lo hizo alguna vez, pero ya me parece un poco tirarla o a banda o hacia el portero rival para que le saquen ellos jugada. Bueno, Pero bueno, me extrañaría que el rival no haga lo mismo y que te la tiren a ti también, el Oviedo. estratagemas, estratagemas. Mira, nos comenta At The Night en el chat de Twitch que dice que el problema es que se mueve el balón muy lento en la zona de atrás y que se espera hasta que quede un hueco muy grande, ¿no? Para poder avanzar. Claro, claro. Yo Pero creo eso es por que, la presión del rival. sí, Si no te claro, dejan girarte. claro. Yo creo que la idea de Gallego precisamente es mover balón atrás, mover al rival, desgastarlo y aparte, pues con ese movimiento generar espacio. O sea, es una idea ya más que manida en el fútbol actual. O sea, se ve prácticamente, no sé, no voy a decir en la totalidad de los equipos porque no es así, pero vamos, en la gran mayoría, pues esa es una idea básica, ¿no? De juego, sobre todo en salida de balón. Moverlo de lado a lado, tratar de mover al rival y con eso y algún movimiento que haya por delante, pues generar espacio suficiente para ya buscar el pase vertical, ¿no? Después de varios horizontales. Yo sé que hay mucha gente que eso no le gusta o que lo ven como que es algo que incluso muchas veces no tiene premio, y es verdad, y hay ocasiones que sucede lo del Oviedo, ¿no? Que te presionan tan bien y aparte tú eres incapaz de meterle más ritmo por esa presión individual que te está haciendo el Oviedo, que al final te da esa sensación de que es que el Sporting lo Sí, hace sí. por sí mismo muy lento y no es tan así. O sea, es que le ha costado encontrar situaciones para poder mover al Oviedo y a partir de ahí todo lo demás no llega. Ya no puedes encontrar el pase vertical, ya no puedes encontrar el espacio por delante, entonces no vas a arriesgar el balón por delante porque lo vas a perder. Y entonces insistes e insistes con moverlo y a veces pues nos desespera desde el otro lado, pero es que al Sporting tampoco le quedaban muchas más opciones por lo que dices, porque es que planes Que B incluso casi no hay. cuando se buscó algo diferente, cuando buscamos el uno contra uno de Villalba, vimos que tampoco se podía hacer porque estuvo cerca de perder el balón en situaciones de Sí. riesgo, cerca de, no en nuestro área, No, en la pero sí divisoria. en zonas de medio campo que te pueden Mm. pillar en una contra relevante. Y es eso, cuando el rival lo hace muy bien y tú no tienes una gran variedad de recursos, porque el Sporting no los tiene, casi ningún club de segunda los tiene. Al final, el que juega bien en directo, juega bien en directo y juega mal en corto, y viceversa. El Oviedo, por ejemplo, desde atrás tiene una salida más limitada que la del Sporting. Sin embargo, en largo, tira un balonazo a Oben o a Borja Bastón y ya empiezas a jugar. Aunque sea una segunda jugada, aunque no haga un buen control o la baje bien, ya te genera algo, porque tienen eso, dos tanques arriba
más luego dos extremos rápidos, más algún futbolista de segunda línea que te pueda llegar, y no necesita tanto. Y al final, yo entiendo que te genera impotencia, pareces un poco tonto, porque ves que en 3 toques de balón se ponen cerca de tu área, y tú estás de 50 toques y no llegas a medio campo rival. Del juego, yo creo. Sí, sí, sí. No, y al final es un Solo se poco... me ocurre lo que comentaba, sacar a Pablo Pérez como alternativa. Sí, No tienes otra. puede ser la única, ¿no? Pero al final también va un poco en esa línea de filosofía de juego, de idea de juego. El Sporting fue fiel a su idea de juego y quiso hacer lo que hace siempre. La cuestión es que pues hay partidos que se te van a dificultar más. A mí no me parece que el Sporting tenga habitualmente, voy a decirlo así, problemas en salida de balón por falta de ritmo. O sea, quizás la temporada pasada o en otras temporadas sí que le pudo costar más, pero este año yo por lo menos en ese plan o en ese plano estoy viendo bien al Sporting, le estoy viendo con ritmo y le estoy viendo encontrando soluciones Sí, sí, no, son para partidos avanzar. divertidos. Sí, sí. O sea, es que no es fácil que logres avanzar con el balón controlado, jugando raso y con 11 tíos por delante. Es que... Sobre todo cuando el rival es un destructor nato. Mm, El Oviedo, si mal no recuerdo, era el equipo que menos goles había recibido. O sea, nadie había sí, recibido menos eso es. goles que... Más goles... Mierda, no me sale. Eso, ¿me entendiste? Sí, sí, Ningún equipo había recibido menos goles que el Oviedo. eso Porque es. creo que estaba empatado con dos más. Uno creo que era el Burgos, no me acuerdo bien de memoria. Sí, Eran 3 equipos, dos más el Oviedo. Y eso es una estadística que llegados a este punto de la temporada pues ya te da un indicativo de que es un equipo. No te digo el 0-0, porque no es tampoco tan plano. Es un conjunto que quizás se pueda asemejar al Sporting del año pasado, con estilos muy diferentes, pero que juega al 0-1, al 1-0, al 1-1. Si vas 0-0 tampoco se vuelve loco, como el Sporting el año pasado, no te va a hacer cambios para buscar eso, quitar un defensa para meter un delantero o un media punta o meter un lateral que te haga más de carrilero. Eh, Mantiene la tranquilidad y, bueno, es las pautas que te marcan y, y lo estamos viendo siempre. Si no tienes mucha calidad, le está pasando al Barcelona. Sale jugando al toque, pero si el rival quiere solo destruir y ellos no tienen a Messi, nosotros no tenemos a ningún Messi, aunque Villalba está siendo casi el Messi vale. de la categoría por el momento, La comparación, ahí la tenéis. pues te limita mucho, te limita. Por Por cierto, cierto, que vamos a ir comentando sí, gente que nos escribe por el foro. sí. Solo iba a decir Dice Persa, Que el Fuenlabrada era el otro equipo con menos goles, junto a Oviedo y Burgos. Ya por cerrar el tema. dice Persa que Haaland que va a ser el mejor futbolista del mundo. Pues pone ahí un vídeo, ya lo vi de mucha calidad. La verdad es que es impresionante la coordinación que tiene el chaval para la altura que ostenta. No, no, es un delantero Un completo, está célebre, claro. célebre que bueno que haya tertulia, que buenas noches. Blas, también que está de acuerdo conmigo que mala planificación, que no se entiende la operación de Puma. Sí, nos lo comentaban también en el chat. Eh, sí, supongo que te lo dijo eso, que quería suscribirse pero que no podía todavía. Ah, no, no podéis. Entonces, Todavía no podéis. explica un Eh, poco ahí cómo va. bueno, cuando cumplamos los requisitos mínimos de Twitch, que será pues en cosa de 4 directitos más o menos, porque tenemos que hacer un mínimo de horas, tenemos que tener un mínimo de seguidores, que ya aprovecho desde aquí, pues oye, a que le deis a seguir para que Twitch os notifique cuando estamos en directo y así, pues si estáis despistados, si no estáis en el foro y no os habéis enterado de que hemos sacado un post nuevo con el directo, pues oye, también os puede notificar Twitch y así podéis entrar. Entonces, es verdad que la meta de seguidores ya la hemos conseguido, pero queremos más, queremos seguir subiendo en seguidores en Twitch. El número mínimo de horas llegaremos en breve y lo dicho, pues en 3 4 directitos ya seremos afiliados en Twitch y entonces ya os podréis suscribir, que básicamente la ventaja principal es que no tendréis anuncios, ¿vale? Porque Twitch pone automáticamente anuncios y puede que haya
tramos de nuestra gran tertulia que os perdáis y eso no lo podemos consentir, así que si os suscribís pues no sufriréis esos males mayores de los anuncios y bueno, y aparte pues especialmente, ¿no? Nos apoyáis el proyecto de Sporting 1905, ayudáis a mantener esto y a que, bueno, la idea de Twitch también pues siga un poco adelante porque al final es un proyecto más dentro de todo lo que es Sporting 1905, así que pues os animaremos a ello Además, cuando se pueda. De momento no, pero lo dicho, en 4 directitos así ya os meteré todo el spam, ya veréis. además, no sé cómo va, tú creo que lo sabes mejor, pero creo que los que tienen Amazon Prime Sí. les sale gratis, ¿no? Mira, yo veo aquí alguno ya como Jefazu, como Vitín, que tienen la coronita en el chat de Twitch y eso es porque tienen cuenta de Amazon Prime y la tienen vinculada con su cuenta de Twitch. Así que si vosotros sois de los que tenéis una cuenta en Amazon Prime para que los pedidos os lleguen gratis y al día siguiente, esas ventajas que no tienen nada que ver ni con Twitch ni con Sporting 1905, pues mira, lo podéis aprovechar y podéis suscribiros gratis aquí sin pagar un céntimo más. Así que pues ahí estarán las ventajas. Pero bueno, cuando llegue el momento. Seguramente cuando el Puma regrese de nuevo, después del siguiente parón internacional, pues igual para entonces podéis suscribiros. Mira, hablando sobre eso, nos comenta Curo Jiménez Un que si ilustre. hablamos de que si es mejor fichar jugadores del montón para que no les llamen las selecciones o seguir como ahora. Eh, Bueno, es que el Sporting tampoco es que fiche jugadores que sean top. El problema que tiene es que son jugadores de selecciones menores, bueno, menores, no muy menores, pero no grandiosas, como ocurría con Loz también en su día. sí. Son futbolistas que no te van a jugar en, no sé, en Italia, selección italiana que tiene un nivel top, estamos hablando de campeones de Europa, pero claro, pues a veces vale más un jugador español que no te vaya a ir convocado que uno internacional, eso por Panamá. O bueno, estamos aquí, eso, señalando un poco al Puma. Vamos a confiar en el Sporting que dice que va a dar un rendimiento a lo largo de la temporada. Vamos a tener un poco de fe, que ya lo estamos matando y estamos en octubre. Ya, ya, ya. Pero sí es verdad que va un poco la que pudiendo elegir tantos futbolistas, pues te decantes por uno que sabes que partes de la base de que no va a jugar una serie de partidos. Eso como mínimo. Luego si encima se lesiona o llega cansado de esos viajes, peor todavía. Y si Mm. para colmo se lesiona, tienes acciones contigo, ya se pierde media temporada. Sí, sí. Pero bueno, también lo que veníamos diciendo, ¿no? Que ha coincidido todo muy mal. O sea, que además Puma acaba de llegar, tiene que adaptarse y de repente, pues 3 parones en 3 meses. Pues bueno, sí, evidentemente es que le ha venido bastante mal también el calendario, ¿no? La circunstancia normal, a pesar de ser internacional, no es esa, o por lo menos no tiene esa frecuencia. Entonces, bueno, se ha juntado un poco todo, pero no, yo al final creo que esto pues es algo con lo que debes jugar, pues, ya se ve, ¿no? Puedes tener un chico joven de la cantera español y que se vaya con la sub-21 cuando competencia también hay muchísima y muy dura, ¿no? Entonces nada te dice que, hombre, evidentemente si fichas a un jugador de 27 años que nunca ha ido con la selección y que nunca ha tenido nivel y es español, pues difícilmente lo llame Luis Enrique, que bueno, últimamente le ha dado por hacer cosas innovadoras, ¿no? Pero bueno, raro sería, raro sería. Pero bueno, igualmente, yo creo que eso no debe condicionar tampoco un fichaje. Quiero decir, si al final tú buscas en el mercado y tienes al Puma como una de tus opciones y a lo mejor tienes 2 o 3 jugadores que están en reserva como posibles opciones en caso de que tu prioridad, en este caso Puma, no salga, pues tampoco creo que el hecho de ser internacional, aunque sea en una selección de un escalón intermedio o menor, deba condicionar todo esto. ¿Lo pierdes varios partidos? Sí, evidentemente. El caso del Puma, además, no siendo europeo, pues todavía complica todo mucho más. Sí, pero creo que, es más, creo que el problema no debería ser ese, sino seguramente estar planteándonos una vez más el tema de los parones internacionales en segunda cuando hay fechas FIFA, ¿no? Pero bueno, es que eso pues creo que solo nos quedará Sí, ascender pero bueno, para eso ya evitar el va a problema. cambiar. Dime, dime. El otro día Fernández ya lo vino a decir que entre el dinero de la televisión o tener a gente como no dijo el Puma, pero vino a decir que entre tener a los internacionales
o el dinero de la televisión tiene claro que el dinero premia, Ya. que hay que pagar los sueldos, los gastos y que si la televisión se vende por libre la segunda categoría respecto a la primera, vamos a ver que disminuye, creo que dijo Bueno, 2/3 lo que ingresa el Sporting. televisión no sé, pero luego Gaspar se va a la selección sub-21 y no lo televisa nadie. Me cago en la leche. Y es que también hay cada cosa que, que asusta. Venga, conectadnos temas. Venga, decidnos cositas por el chat de Twitch, Mira, por el foro y lo vamos hablando. comenta Perrin que si va a llenarse el Molinón contra el Alcorcón. Mira, en ese sentido, vi las entradas, no sé si te fijaste tú en cuánto costaban, pero me parecieron un poco Sí, caras. Yo las vi por encima. No creo que, eran unas entradas para llenar el estadio, vamos. no, creo que oscilaban entre 20 y 40 euros. Parece que eran los precios más o menos según Sí, la sí, por grada. ahí yo creo, sí. Sí, sí. Me parecen unas entradas bastante caras, teniendo en Sí. cuenta que el rival es el que es. Es un rival que nadie compra una entrada para ir a hablar al Alcorcón en Gijón, Bueno, hay gente para salvo todo, ¿eh? 5 personas. Eh, y bueno, no sé, quizás se podía haber hecho alguna promoción, Hmm. ¿No? Y algo pensar, por... y pensar únicamente también en que es el primer partido que vas a tener el aforo al 100% en prácticamente 2 años. Entonces, también podías tener un poco el gesto, ¿no? De decir, aunque sea solo por ser el primero, pero, ¿no? Como que marque un poco también una por eso, diferencia. por eso. Al final, quieras que no, cuando vas al partido, si lo pasas bien, hay más opciones de que repitas. Hay mucha gente que está ya acostumbrada a ver los encuentros por la televisión. Gente Hmm. que antes era abonada y se ha acostumbrado a eso, a verlo en el bar, a verlo con sus amigos, en otros entornos. Algunos incluso a no ver el partido, que también puede ser. Y esos precios la verdad es que no No, invitan no invitan, no. a asistir al encuentro. No son Tiene que precios gustarte lógicos. mucho el Sporting para que lo pagues, la verdad. Yo no lo pagaría así. O sea, es como socio parece que duele menos que si te dicen Sí, sí. son eso, 30 euros por ver el Sporting contra el Alcorcón. Que más o menos ese punto también lo llegué a ver, me parece, en Twitter, que había gente debatiendo al respecto de esto, que comentaban que, claro, es que si el precio de partido cuando eres abonado es X, pues si me pones las entradas también muy cerca del precio que me sale como abonado, pues igual ni me abono, ¿no? Y directamente voy a los partidos que pueda ir, porque siempre como abonado, pues alguno me pierdo en casa, y ya está. Si me va a salir por 2 o 3 euros más caro el partido, pues para eso no me hago abonado y directamente compro las entradas. A ver, es que yo creo que esto es todo una Mm. cuestión de equilibrio, de punto intermedio. A mí, sinceramente, 40 euros una entrada de un partido de segunda división, ya me da igual el equipo que sea. O sea, ni siquiera le iba a Almería, que es mañana, que es un partidazo, pero me da igual. 40 No, euros no, un partido de segunda división ninguno de segunda. me parece muy elevado. Pero eh, yo me acuerdo que estuve viendo un Benfica contra un equipo turco y me costó creo que 20 euros la entrada en Champions. Claro. Y estuve viendo el Oporto Liverpool del año que ganó Liverpool a Champions y la entrada creo que eran 30 euros. Sí, sí, sí. Estábamos en cuartos de final, me parece que era. Sí, sí. Y estamos hablando de la máxima competición de clubes. Y, a ver, aquí siempre el ejemplo siempre suele ser la Bundesliga, ¿no? Que suele ser en Alemania el país que más han democratizado el precio de las entradas y que prácticamente puedes ir a partidos de primera división por 10 euros incluso, ¿no? Pero es que aquí el problema incluso es estructural. O sea, es verdad que en el segunda te puedes encontrar un partido por 40 euros y nos parece caro porque lo es. Pero yo ya he tenido partidos de tercera división o partidos incluso de categorías inferiores, de chicos, de cadetes, de guajes que juegan en infantiles, que igual te están cobrando 10 euros. Y dices tú, es que claro, si me cuesta 10 euros esto, ¿cómo no me va a Sí, costar sí, 40 un partido de segunda, ¿no? Es que, no sé, es un problema general ya el sí, tema de sí, los sí. precios aquí, pero bueno. Se habló mucho de esto. Mira, nos comentan también, Sí, dime. sí, nos comenta también Juan del 81, un tema interesante, que es saber si vuelven los colegios, que aunque, claro, un sábado a las 9 no invita a que hagan excursiones, pero sí es verdad que antes de la pandemia se hacían este tipo de actividades, Sí, ocupaban, si no recuerdo mal, la esquina, ¿no? muchas veces el fondo visitante, aprovechando que no Sí, vienen muchas peñas, las invitaciones de protocolo las usan para la zona oeste
cerca del banquillo de la izquierda, de la grada norte, Hmm. y eso, se aprovecha el fondo de visitante pues un poco para esos niños. A mí este tipo de iniciativas me gustan mucho Sí, porque es lo que comentamos. Si vas una vez al estadio y lo pasas bien, es más fácil que te quieras abonar, que quieras comprar una camiseta, sí, sí, generas a si lo afición. ves siempre por la televisión o incluso no lo ves, es más fácil Claro. desconectarse. Claro, claro, es que al final es eso, generas afición. O sea, eh, este tema se ha hablado mucho, ya no en clave Sporting, sino en general, ¿no? De todo el debate que hay en torno al fútbol. eh, que al final todos tenemos en nuestra cabeza cuándo fue nuestra primera vez en el estadio, cuándo fuimos con nuestro padre, con nuestro abuelo, la Mm, primera vez que estuvimos ahí, el primer partido y cómo te llama la atención. O sea, todos hemos tenido que aficionarnos al fútbol en algún momento. Si a las nuevas generaciones les estás apartando del de espectáculo en vivo, que es lo que más te entra, claro, con estos precios tan prohibitivos estás alejando a esa gente y estás impidiendo que esos jóvenes, pues como tú dices, no se enganchen, se aficionen, disfruten de un día de partido, vean lo distinto que es a verlo por la tele, que cambia mucho la historia, pero bueno, es lo que hay. Mira, dice Vitín en Twitch que muy optimista él, la verdad, que a estos partidos, ¿no? de categorías inferiores, etcétera, que oye, hombre, te sortean un jamón, ¿no? Que cómo no vas a pagar la entrada. Bueno, un jamón, habría que verlo. Yo he visto todo tipo de O porque sorteos, en la pero Almería daba jamones, un coche, ¿eh? En la bueno. Almería daba un Audi. Bueno, ya cosas de jeques, ahí ya se nos vienen un poco arriba. Y mira, nos plantea Quizats, que vuelvo a decirle que me ponga el nombre por favor en el chat, que es que lo dijo en el primer directo, creo recordar, y ya no me acuerdo quién es, y estaría mejor que lo dijera por el nombre, que seguro me es más fácil. Y nos pregunta si hay opciones de derrotar este fin de semana a jugadores. Sobre todo poner sobre la mesa el tema de Yuka y poner a Campuzano quizás de 9. Eh, yo creo que, como hicimos en el post, ¿no? Se vienen 3 partidos en 7 días y después una semana, entre comillas, de descanso, o sea, una semana normal, y después otros 3 partidos en 7 días de nuevo, ¿no? Eh, yo creo que es momento de empezar a gestionar. Es verdad que es pronto, estamos a inicio de temporada, pero es momento quizás de empezar a repartir cargas de trabajo. Ya hemos visto que Valiente se sentó en Lezama contra Morevieta sin tener ningún tipo de problema o simplemente, pues, supongo, por desgaste físico o por una cuestión táctica de Gallego, pero más allá de eso, creo que es momento de empezar a tocar un poco piezas, a descargar minutos de algunas piernas, que otros vayan apareciendo también, que entren en dinámica, que hay jugadores con pocos minutos. Está el caso, por ejemplo, bueno, el más manido es el de Borja López, pero también está el de Cristian Rivera, que ya está recuperado y que esos dos, además, lo sabes bien, Vigil, son futbolistas que necesitan, además de rodaje, que necesitan estar constantemente entrando en juego, porque es que si no, les cuesta Sí, muchísimo sí. más entrar en la dinámica. Esta pescadilla que se muerde la cola. Ya, sí, sí. No estás Mira, en nos forma, no comenta también juegas, Robert. y como no juegas, no estás en Claro, forma. claro, sí, sí. Nos comenta Robert que si habrá espectáculo de luces. Pues por ahora el Sporting no nos ha informado al respecto, pero por el horario entiendo Podría, que puede haberlo perfectamente, sí. podría, claro. Eh, Hay que pedir permiso a la liga. No sé tampoco si se haría al descanso como la otra vez o al principio, Ujú. pero los focos están puestos y al final es cosa de que el speaker y compañía quieran. Que Y el otro día salió Acebal, bastante bien el experimento, que Acebal lo coordine un poco, hombre, que coordine el cotarro, que lo maneje y que nos ponga las luces, que estuvo bastante chula. que por cierto, A ver, creo que hubo cambios también en la redacción del Sporting, ¿no? bueno, sí, no sé si exactamente en la redacción, ¿no? Pero en el apartado de comunicación y tal ha habido algunos Departamento de movimientos. comunicación, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Afectan a Tenemos a chicos nuevos en la filial, oficina. afectan a filial y a femenino, ¿eh? Por tanto, de momento creo que seguimos teniendo a Cebal de infiltrado. Seguimos con Acebal dándonos toda la información a diario, antes que a nadie. Lo tenemos ahí. No digas eso, que luego la gente se lo cree y encima es mentira, que el cabrón no nos suelta nada. En verdad nos lo oculta. Yo creo que si le preguntamos, nos dice, no, no, yo esto lo siento, no puedo mojarme. Luego igual le preguntan desde otro medio y lo suelta rápido. No, no puedo saberlo. Nada, es broma, es broma. Comenta Chigre de Sugones que si veremos a Cristian Rivera en esta semana de 3 partidos. Yo en esta
Pues no lo sé, no lo sé. Igual, a ver, la primera opción que se me viene a la mente con Rivera es que tenga algún minuto. O sea, que pueda salir en esos 10 últimos minutos de un partido que esté más o menos bien o que esté por delante el Sporting y que Gallego considere que puede darle unos minutos a Rivera. Como titular en esta semana de tres, que es inmediatamente ya, diría que no, porque es que acaba de empezar a Bueno, entrenar esta esta... semana no sé cuándo va a jugar. Hombre, me refiero al partido de mañana, el del martes, que es en Ah, 5 días, vale. claro, y el Vale, vale. siguiente. Son esos tres partidos, yo creo que en esos tres, lo que digo, puede sumar minutos como sustitución en algún tramo final, Eso sí, eso sí. pero no lo veo mucho más. No, yo de titular indiscutible no le veo. No, hombre, tampoco es eso, Pero pero es que no lo veo ni siquiera de titular por dar refresco a Grajera. O sea, es que acaba de recuperarse Rivera. Ha entrenado esta semana con normalidad, es cierto, pero lo que decimos, si ya le cuesta coger físico teniendo bastante preparación, ahora que ha vuelto a parar y ha reiniciado de nuevo, pues yo creo que pensar en una titularidad a una semana vista me parecería pronto, ¿eh? Pero bueno, el que mejor lo sabe evidentemente es Gallego y el cuerpo técnico. Yo no lo he podido ver entrenando, entonces no sé cuál es su punto exacto, pero es lo que pienso desde fuera, ¿no? perdona, que estaba leyendo ahora que me pasaron un enlace. Sí. No, a todo esto Vitín me decía Mejores sub-18 del mundo. que Cristian espera que no se haga un Santana. Bueno, yo creo que lo esperamos todos, ¿no? Lo de Santana terminó saliendo bastante rana, ese fichaje. Pero yo con Cristian Rivera tengo ciertas esperanzas No, más. el fichaje de Santana es que desde el principio no tenía ningún sentido. Yo no sé para qué le ficharon, la verdad. Cuando se le trajo, pues, pero este fichaje, ¿para qué lo hacemos? Porque Itián tenía mucha lógica. Nano Mendes también. Es un futbolista que desde el principio lo ves, pero si no tiene hueco en el equipo, Ya. no viene a ser titular. No va a tener continuidad. Y al final no la tuvo. Es que no solo en el equipo, es que si mirabas el filial, veías a Cristian Salva y futbolistas que pujaban desde abajo. Estaba Nacho Méndez ya en los primeros primer equipo. Estaba eso, Pedro también apretando por subir. Tuvías la planificación y decías, pero ¿para qué fichas a un tío que eran 3 temporadas y media? Carecía de ningún contrato. Sí, bueno, que el tema del contrato de Rivera también es algo que a algunos les escama, ¿no? Porque ha firmado, creo recordar, por 4 temporadas. Y claro, es que como todavía no se le ha visto y sabíamos que venía con ciertos problemas de continuidad por el tema de lesiones y tal, pues claro, es normal que empiecen a surgir dudas, lo entiendo, pero no me parece que eso haga ya en 3 4 meses hacer de menos el contrato que le hayan firmado a Rivera. O sea, a mí me parece que ataron a un futbolista que puede dar un rendimiento que estiman que puede llegar a dar ese rendimiento. Bueno, no me parece mal hacer un contrato de esa duración. No es una apuesta tan arriesgada. Es verdad que tiene su riesgo, pero no me parecía algo como para eh, A ver, llevarse las es una manos a la apuesta cabeza. arriesgada porque estás firmando a un futbolista que está de no jugar. Pero es un jugador por el que Rico apuesta muy fuerte, en el sentido de que no tanto de dinero, sino que tiene mucha fe en él. Y es una oportunidad de mercado que te surge. Dices, bueno, eh, Rivera cuando firma por Las Palmas es de los futbolistas mejor pagados de segunda división. Mm, Lo firmas a mitad de precio, dices, es una inversión, entiendo que me puede salir bien o mal. Creo que si me sale bien va a ser un show de mercado, pero ahora no está saliendo bien. Pero tampoco la previsión era que fuese a jugar mucho más estas primeras jornadas. ya. Y la previsión es que eso se fuese incorporando paulatinamente. Que nos está decepcionando un poco, quizá nos deja un poco fríos y que quizá tampoco esté cumpliendo la planificación Sí, es así, es así. por completo. Puede ser perfectamente, sí, pero bueno, estamos en octubre Por eso. y igual que decíamos que para Puma la temporada es muy larga, para Rivera también lo va a Sí, ser. sí. Y estoy seguro que eso, que cuando juegue un par de partidos, que al final los va a acabar jugando, ya sea por decisión técnica, porque no queda otra, O por rotación. por convicción o por obligación, los va a acabar jugando. Sí, sí. Y cuando los que haga ese ritmo de juego que lo necesite y que nos va a dar eso, un rendimiento. Quizá eso, primera jornada, segunda, no vaya a estar a tope, pero con la calidad que tiene, ese saber estar esa pausa, yo creo que se va a saber redimir.
Nos comenta Robert46 que Vigil baneado por insultar a Cebal. No me acuerdo lo que dije, pero merecido lo tiene por no pasar mucha información. Sí, sí, Dice Rotus que a Cebal manda. eso es. También otra vez Robert comenta que si vemos a Borja titular el sábado o el martes. La verdad es que no lo acabo de ver yo muy titular, la verdad. No. Venga, Eh, pues yo me voy a mojar, venga, para el Local sí, martes. pero. Yo para el martes lo Sí. veo, venga, para el martes. Este no, pero el martes Hombre, lo veo. Babín yo creo que habrá que darle descanso en algún momento. Babín Tiene un año más, es el único pero futbolista del Sporting junto a Mariño que lo ha jugado todo. Que es un poco ya lo que pasaba la temporada pasada, es exactamente un calco del año pasado. Que solo se perdió curiosamente los dos partidos contra el Tenerife, pero es que es así, Babín lleva todos los minutos de juego. O sea que, pues eso, lo vemos muy fuerte y está hecho un chaval, pero también habrá que rotar, como todos. Que si no, luego llegamos justos a final de temporada y malas experiencias tenemos. te Eh, dice Rotus, me apunta que le llame cabrón. Pues ah, me reafirmo. Es un zorro, ahora, señor Acebal. añade No nos pasa nada ahí. más leña a la hoguera. Eh, Y responde también dime, Rotus que él saldría con Borja y con Berrocal. Se nos desmarca ahí con una apuesta que más arriesgada recuerdo que la haber mía. leído mucho en estos meses. Yo todavía no dije a quién acompaña a Borja, pero yo dije que Borja, venga, ya por jugármela y tirarme a la piscina, pero ya veo que La W, sí, sí, los veo más valientes que yo. Mira, valiente, precisamente. En el chat de Twitch nos comenta Vitín que cuando fichó a Rivera se quejaba el foro que no podía venir a, a tapar a Grajera. Y ahora que no lo tapa nos quejamos también. Bueno, ya sabéis que aquí el tema de quejarse es orden de cada día, es nuestro pan. Tenemos que hacerlo, pero bueno, a ver, yo creo que es eso, ¿no? Es un futbolista que venía a dar competencia y que en ese sentido, pues oye, si eso le permitía elevar el nivel también a Grajera, bienvenido sea. O sea, yo en el Sporting, en el 11 del Sporting, siempre voy a querer a los 11 que estén mejor. Y si tienes a un tío por detrás que te está apretando, tú vas a estar mejor. Y si ese tío te adelanta es porque está mejor que tú y tú ya estabas bien. Entonces, pues bien, yo esa competencia hombre, la es que veo yo creo que perfecta. Grajera está sorprendiendo. Yo me Sí, esperaba a un posiblemente. Grajera titular, pero no tan titular como estamos viendo. Es un futbolista que si lo llama la sub-21, Nos sorprende. creo que no le va a sorprender a nadie. No, no, no. Mm. Sí, sí, es así. Bueno, venía en esa progresión, ¿no? Pero sí es verdad que el salto quizás ha sido como, o ha sido muy contundente. Más que pronto, ha sido muy contundente. O sea, desde el primer momento, parece que al inicio de esta temporada se asentó en el 11 y ha dado tal nivel que es como para no sacarlo de él. Entonces, pues lo dicho, si se mantiene así, incluso si la competencia de Rivera, que ha estado más fuera que dentro con el tema de lesiones, vamos, bienvenido sea. Entonces, no Que ojo, hay mucho más queja. tampoco sería descartable, no sería descartable, aunque pierdes piezas, porque las inviertes todas a la vez. Doble pivote, Rivera Grajera, los dos tienen salida de balón, los dos tienen calidad para no verse atascados, y adelantar a Pedro como el año pasado. Y seguir con la existencia de Gallego en banda izquierda. No me extrañaría que algún día veamos eso. Hombre, nos saluda un ilustre, como es Pepín, por el chat de Twitch. Ahí está, adaptándose a las nuevas tecnologías, ¿eh? Quiero ver a A ver más, si no ¿eh? le viene la parienta. Quiero ver a más de estos habituales clásicos del foro también por Twitch. Que algunos, aunque me cambiéis el nick, pues bueno, también es bueno ir pillándose, ir midiéndose. Mira, hoy dice que no, que duerme en la cama fijo. Bueno, pues hay gente con suerte, hay gente con suerte. Bueno, Es bueno saberlo. planteadnos algún tema más antes de cerrar directo. Llevamos ya más de una horita. Sí, yo creo que en unos minutos iremos ya cortando. Por eso, que Eh, por, además, ir, por dime. ir cerrando, tengo yo una pregunta para ti, Dani Souto. Uy, es personal, yo no hablo de mi vida privada, ¿eh? No, no, no. Vale, vale. Eh, yo no pude ver el otro día el partido del Sporting B contra el Langreo B porque estaba fuera Sí. y comentándose un poco cómo puede ser posible que haya habido ese resultado. Es que es complicado. Y es que ese partido incluso todavía más complicado de explicar y casi de entender. Yo vi al Sporting bastante mejor en la primera parte. Más o menos
mm, no sé si al nivel del partido del caudal, es que el problema del partido del caudal es que es difícil medirlo porque el caudal tuvo un nivel verdaderamente bajo. Entonces, es verdad que el Sporting hace su mejor partido de la temporada, pero precisamente creo que se enfrenta al rival más flojo de la temporada. Entonces, se juntan un poco las dos cosas y tomarlo como referencia pues tampoco me gusta, pero bueno, la primera parte en Langreo sí creo que fue más o menos positiva, sí, una buena línea del Sporting, con dominio de balón, con llegadas, sin sufrir en defensa, pero luego en la segunda Langreo da como uno o dos pasos más, se pone un poquito más arriba el bloque y al Sporting le cuesta un mundo todo. Le empieza a costar tener el balón, mantener la posesión, salir con el balón y avanzar a campo rival. Se empiezan a desconectar todas las piezas y luego pues surgen las habituales lagunas defensivas, los habituales errores individuales que está teniendo el Sporting B durante toda la temporada, que están siendo sistemáticos, o sea, van a error por partido. Y bueno, pues en ese contexto, nada, el Langreo que venía hacia arriba, el Sporting B empieza a fallar, la catástrofe. Y eso, y además una Yo nula capacidad de vi, reacción, por cierto. yo vi un partido del Langreo B contra el Oviedo B. Mm. La verdad es que me pareció un filial muy tierno, muy fácil de atacar. Sí, No pude ver el partido, pero contra el Sporting B, pero eso, me pareció un filial de toda la vida de un Langreo. Que el Sporting, con un poco de eficacia, debería haber marcado sus 3 4 goles. sí, ¿no? Tuvo No pude ver llegadas. el encuentro, no sé cómo se desarrolló, pero, pero eso, contra el Oviedo B, las veces que llegaron al área era autopista. Tuvo sus llegadas, sobre todo, como digo, en la primera parte. Pero bueno, es que hay dos constantes que le están sucediendo al Sporting B durante toda la temporada, que es eso. Falta de acierto en el área rival y luego errores individuales bastante groseros, además, cerca de área propia y que le están costando bastantes goles, por cierto. Mira, todo esto del filial, pues mira, nos pregunta At The Night, ¿cuándo le damos algún minuto a Pelayo Pérez? Hablábamos antes del buen nivel del centro del campo del primer equipo. Pelayo Pérez ahora mismo lo tendría bastante complicado, pero bueno, tiene que ir fogueándose. O sea, yo veo bien que siga desarrollándose en el filial antes de pensar en él como opción para el primer equipo, aunque ya sabéis que a mí me gusta bastante ese chico. Nos pregunta Kiwi si es tan lamentable como parece perder con el filial de Langreo o es un partido más de la categoría. Yo aquí en este punto siempre digo lo mismo. A mí me parece que, aunque sea tercera división y evidentemente pongamos la exigencia que hay que poner, que es que la plantilla, o sea, el Sporting tiene plantilla y debe tener ambición para estar arriba y luchar por ascender de manera directa, lo cierto es que al final lo vemos siempre. Cuando las categorías son las mismas, los equipos y las fuerzas habitualmente se igualan. O sea, es que es así. Yo sé que es el tópico de cualquiera gana a cualquiera. Vale, sí, evidentemente el Sporting B tiene mejor plantilla y tiene más cosas que el Langreo B. Sí, lo tiene, pero eso no quita que no pueda perfectamente, pues lo que ha sucedido, ¿no? Terminar perdiendo un partido así. Es que ves el desarrollo del partido y lo entiendes. No hay esa superioridad que podemos pensar que puede haber en la previa. Y luego otro partido contra el Caudal de Mieres con una plantilla mucho más hecha y con muchas más cosas que el Langreo, pues le metiste un baño. Es que, ya digo, es que cada partido es un mundo y estás en la misma categoría y eso significa algo. No debemos pensar que el partido ya está ganado porque tengas menos nombre o porque tengas menos recursos. Eso hay que jugarlo siempre. Y lo aplico lo mismo al primer equipo, que evidentemente en segunda división sabemos que hay mucha más competitividad, pero este fin de semana jugamos contra el colista. ¿Y qué? Significa que viene mala dinámica, significa que está teniendo malos resultados. Evidentemente tú estás en mejor momento, pero eso no significa que el partido ya esté ganado y que seas mejor que tu rival. Habrá que jugarlo, digo yo. Ya por cerrar ya, Dígame. dice Perrin Cusin, del César ya ni hablamos, ¿no? César, yo creo que tuvo problemas físicos. Se perdió dos convocatorias con el filial consecutivas y después apareció en este último partido. Y el tema de César, pues es lo más recurrente, ya lo hemos dicho muchas veces. Un futbolista que te da algunas cosas que nadie más te da, momentos puntuales, chispazos, que son pues de un tío que tiene muchísimo talento en sus botas, pero te quita muchas otras. Y hay que ponerlo en una balanza y hay veces que te sale a favor y otras veces muchas que no te sale, ¿no? Entonces, pues es eso. Si tiene el día, es un jugadorazo. Ahora, cuando no lo tiene o cuando tiene un día normal,
va a haber muchas cosas que te va a restar. Pues bueno, habrá que intentar que los buenos días sean la mayoría. Nunca se sabe. Y sí, Bueno, parte de la formación también recae en eso. claro, en mejorar todas esas cuestiones, sobre todo la toma de decisiones. A mí me parece que es el punto que más tiene que mejorar César. Que muchas veces acelera la Nada, jugada cuando no lo pide y otras veces igual tiene que encarar y no se atreve, ¿no? Cuando en realidad lo hace la gran mayoría del partido. toca que Sergio haga caja de bolillos para que nos lo haga futbolista. Sí, ya lo dije en alguna ocasión que ya le vi más de una vez bastante cabreado con César durante los partidos. Pero bueno, Sí, suele sí. tener más que ver con cuestiones defensivas, ¿eh? Más que ofensivas. Ahí yo creo que le deja bastante libertad y también creo que ahí debe corregir cosas. Pero bueno, se le ve que es un futbolista que es diferencial en la categoría, pero, lo dicho, Hombre, es que en tercera división, te quita muchas cosas. Sí, sí, ¿no? Evidentemente tiene nivel por encima de eso, pero bueno. César tiene nivel yo creo que mínimo bueno, mínimo, máximo, para la primera federación nueva que ha salido. Mm. Sí, sí, sí. Mira, dice Kiwi que ahora nos va a contar Vigil la fábula del burro. La figura de... La fábula del burro, dijo. Ah, no, eso se lo dejo a Torrecilla. Me imagino que lo habrán comentado, pero Vigil en la intimidad lleva chándal rojo y blanco como Torrecilla, pues ahí lo tenéis. Es así. Como Torrecilla, por supuesto. Bueno, pues si no nos comentáis nada más, pues lo iremos dejando ya por aquí, que llevamos 1 hora y cuarto. Mira, para despedirnos, Hay que preparar el post de las comenta, 11, ya sabéis. comenta Alejandro que cómo oso agraviar a don David Acebal. Oye, la han tomado con Son eso, ¿eh? licencias que nos tomamos. Sí, sí, sí. Hombre, es de colegueo. No, no, no pasa nada. No pasa nada. Os lo Mira, tomáis todo lo lo bueno que literal. tiene, yo creo que no nos da entrevistas porque no nos lee ni nos ve nadie. Entonces, como ni nos lee ni nos ve nadie, podemos decir lo que nos dé la gana. Claro. Menos, No, menos acusar a David Acebal de que cometió un delito. pero si luego los que te están diciendo esto son los primeros que están a la gresca en el foro. Si andan entre ellos con el cuchillo entre los dientes y ahora tú por decir cabrón de Espera, amistosamente espera. ya. A ver, a ver. A ver, a ver. Espera, que tenemos un último comentario que con este sí que quiero cerrar, que se me escapó antes. Que comenta Princusi que si tienes una planta de marihuana No, ahí no es, atrás. no es de Mari. Ay, Dios, es que sois de verdad lo que. No, es una planta normal y corriente, convencional. No, esto de marihuana no tiene nada, mira. Nada. Normal. Si conseguimos 1.000 suscriptores, 1000 suscriptores. regalo un bonsai. Vale, hecho. Madre mía, no pidas ni nada. Voy a, Pues. voy a- Dime. voy a comprarte un cedro libanés. Bueno, si llegamos a 1000 suscriptores, habrá que comprar un micrófono para el boss. Eso lo primero. Hombre, Tenemos pero que. para eso va a haber una colecta. Claro. Va a haber una colecta en la Plaza 6 de Agosto el 13 de octubre. Sí, Pues ya está, yo paso ese día. en Ya la, paso, fue ayer. en la El puerta. 23 de octubre. En la puerta 10 del Molinón estará allí Vigil pidiendo limosna para montar un nuevo set en casa. Voy a llevar ahí una hucha. Sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece, chicos. Ha estado muy bien, 1 hora y cuarto. Hemos hablado de todo, toda la actualidad del Sporting. Queda más que repasadísimo. Así que, bueno, pues nos veremos en la siguiente. Tampoco os puedo prometer cuándo, porque además la semana que viene, ya sabéis, hay bastante actividad, que tenemos partido de martes. Pero bueno, algo haremos, algo encajaremos, vos. Así que nada, hasta la próxima. Despídete de tu audiencia y bueno, expláyate, que este es tu sitio ahora. Nada. Soy hombre de pocas palabras. Ya llevo todo el día Todo el día hablando, ¿eh? preparando los contenidos de mañana. Que comenta, se descojona Alejandro porque perdiste la paciencia con los foreros. ¿Qué va, hombre? Yo pensando, si Souto la pierde, que lleva 2 meses, yo que llevo aquí 11 años. No, pero tú ya estás más que curtido. A ti ya te Yo soy resbala una todo. vaquilla que ya está. Soy una vaquilla muy toreada ya, ¿eh? A ti ya te resbala todo, a ti te da igual. Pero no, yo no estoy quemado, que va, hombre. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que te están diciendo a ti por un chascarrillo amistoso y luego yo entro al foro y los estoy viendo, vamos, poco a poco, poco más y apuñalándose. Pero bueno, nada, nos leemos por el foro ya que estamos por ahí y seguimos interactuando. Muchas gracias a todos por haber estado en este directo. El siguiente, pues
os notificaremos por el foro como siempre y también por redes sociales cuando lo haremos. Y nada, pues que nos vemos y nos escuchamos en futuras ocasiones y que gane el Sporting este sábado. Así que nada, nos seguimos escuchando, leyendo y de todo en el foro. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Nos vemos.